para que estudiemos. Buen día. ¿Cómo andan hoy? Sí, hay que reconocer que lo que grababa todo, había que ser valiente para venir hoy, digamos. Después del día tan lindo que tenía ayer, la lluvia, el viento, hacía que valga un esfuerzo doble venir el lunes. Además, lunes. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo la clase pasada? ¿Qué la clase pasada? Pipeline. Muy bien, paralelismo y pipeline. Ya, excelente resumen, digo. Estamos viendo paralelismo. ¿Qué es la idea del paralelismo? Aumentar recursos para aumentar la productividad. Era si teníamos un obrero, ponemos dos obreros. Si teníamos un cajero de súper, ponemos dos cajeros en el súper. Si teníamos un núcleo de un procesador, ponemos dos núcleos de un procesador. O ponemos dos procesadores. Con el paralelismo, al aumentar la productividad, lo que queremos es mejorar la performance. Para mejorar la performance, tenemos que comprar las performance de la versión paralela con respecto a la versión original, o la versión serie. Y para comparar la performance de la versión paralela con respecto a la versión serie, tenemos que comparar el tiempo de ejecución de la versión serie con respecto a la versión paralela. Y esa es la ecuación de la aceleración. Cuanto mejor la performance. Después, la otra ecuación que es interesante es el rendimiento, que sencillamente hablando se calcula como el trabajo realizado lo máximo posible. Y esa es la fórmula que funciona siempre. Después hemos visto un par de ejemplos que no siempre es fácil calcular cuánto es el trabajo realizado, no siempre es fácil calcular cuánto es el máximo posible, pero esa es la idea. Siempre el rendimiento de la eficiencia es un valor entre 0 y 1, entonces nos da 0 y 100%. ¿Cómo podemos hacer para determinar el grado de paralelismo de una tarea en sí? Hay una herramienta, que no es que sea la mejor herramienta, pero es una herramienta válida, que se llama perfil de la tarea, que simplemente consiste en dibujar. Porque gráficamente nosotros somos seres bastante visuales, entonces dibujando las tareas que hay que realizar, la cantidad de trabajo que hay que realizar por medio de tiempo, nos permite ver dependencias, grado de paralelismo y duración total de una tarea. De esa manera la peor. Después vimos pipeline. ¿Cuál es la idea del pipeline? El pipeline es la secuencialidad de las tareas para implementar una cadena de pipeline. Que a fin de cuentas es también aumentar la productividad. Las dos técnicas apuntan a lo mismo, pero esta no aumenta los recursos, o en principio no aumenta los recursos. Lo que hace es usarlos más eficientemente. No esperar, no aprovecha tiempos muertos y dice, cuando el recurso está disponible, ya empiezo a darle otra tarea. ¿Vamos? La idea de todo implementar un pipeline es tratar de llegar a obtener un pipeline ideal. ¿Por qué? Porque con un pipeline ideal teníamos ciertas métricas, tenía ciertas características que nos ayudaba a tener un rendimiento del 100%, una aceleración máxima, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan cuáles eran las características del pipeline ideal? La etapa está equilibrada. Bien, esa es una. La segunda, Tareas tiendan a infinito. que haya que un pipeline ideal es alimentado por una gran cantidad de tareas. Y la tercera, esta es una palabra que estaba muy metida ahí en el medio, capaz no presté mucha atención, que las tareas sean iguales. Idealmente las tareas tienen que ser idénticas. ¿Se acuerdan? Era que todas las bolsas de ropa sean iguales. Lo cual, esto en la realidad suele dar que ninguna de las tres cosas se cumple. Digamos, a veces las etapas no son todas iguales, las tareas no son todas iguales, o las tareas no son infinitas. Entonces tenemos pipelines reales. Los pipelines reales, en general, hemos visto que tienen problemas y todos esos problemas tratan, o sea, lo que hacen es bajar la
eficiencia, baja la aceleración. Están vinculados. Y hemos visto, finalizando la clase pasada, que la productividad de un pipeline está limitado siempre por la etapa más lenta. Y a esa etapa más lenta le llamamos cuello de botella. En el caso de la lavandería, era el secador, que demoraba más. Hemos visto cómo lo podemos solucionar. Hemos visto que, en general, había una alternativa que era comprar un secarropa más rápido. Y si no hay un secarropa más rápido, comprábamos otro secarropa y debemos de ponerlo, ya sea en serie o en paralelo. Paralelo era decir que directamente las bolsas eran una para una tarea para uno, otra tarea para el otro, otra tarea para el primero, otra para el segundo, y se usaban alternadamente. En serie era una cuestión de decir, bueno, imaginemos que se puede partir en dos secados de ropa, y tenemos la mitad del secado en una y la mitad del secado en la otra. ¿Está claro? Y terminamos la clase pasada viendo que, en general, esas dos soluciones son equivalentes. O sea, da lo mismo a niveles de aceleración y rendimiento. En general, cualquier manera de solucionar el cuello de botella aumenta la productividad, aumenta la aceleración, aumenta la eficiencia también y aumenta el costo. Efecto negativo. ¿Por qué? Porque implica comprar otro lavador de la ropa. ¿Preguntas? ¿Están listos para el quiz? No hay quiz. Pero se preguntan si están listos para el quiz. Entonces, ¿por qué está el rumor de que quieren hacer quiz? No hay quiz. Ahora, otra cosa que sí vimos, terminamos la clase pasada, que me da pie para arrancar ahora, es que, profesor, un día, en general, cuando las etapas no son todas iguales, y uno encuentra el cuello de botella, soluciona el cuello de botella, ¿qué es lo que pasa? Aparece otro cuello de botella. El cuello de botella se desplaza, cambia de lugar. El que antes era el peor, bueno, ahora solucionó el peor, y ahora aparece otro, pero otro más lento. ¿Por qué? Porque siempre la productividad del pipeline está limitada por la etapa más lenta. ¿Cómo es la manera en la que no haya, o la manera de solucionar eso, que no haya ninguna etapa más lenta, o sea, que sean todas iguales? Siempre que haya una más lenta, siempre esa va a ser el cuello de botella. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, si habíamos comprado un secarropa y teníamos dos secarropas, mejorábamos la productividad, mejorábamos la aceleración, y me apareció un cuello de botella. El cuello de botella, ¿se acuerdan? Pasaba a ser el lavarropas ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, compremos un lavarropas. Entonces, compran un lavarropas. ¿Qué creen que va a pasar? Ya sé que lo pongan en serie o en paralelo. Vamos a ver, va a aparecer otro cuello de botella. Y cambiando de lugar, capaz que vuelva a ser el secarropa, capaz que sea la estación de planchado. ¿No? A la larga, repetimos de vuelta, encontramos un nuevo cuello de botella y volvemos a comprar. Y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta que nos queda algo así. Que viene a ser con, fíjense, tenemos 3 lavarropas, 4 secarropas y 2 planchas o estaciones de planchado. ¿Y cómo funciona esto? Con el mismo dibujito, con el mismo criterio de lo anterior. Viene una tarea, empieza a ser lavada en el primer lavarropa. Cuando termina el primer lavarropa, pasa al primer secarropa. Termina el primer secarropa, pasa a ser planchado, termina y acá finaliza. ¿Cuánto demora? Los mismos 90 minutos que demoró siempre. Ahora, después, 10 minutos después, ingresa una segunda. Como el primero está ocupado, el primer lavarropa está ocupado, la segunda tarea va al segundo lavarropa. Cuando termina, este está ocupado, entonces va al segundo secarropa. Cuando termina, este está ocupado, entonces va a la segunda estación de planchado. ¿Van bien? Entra una tercera tarea, y estas dos están ocupadas, va al tercer lavarropa.
Cuando termina, cuando estas dos están ocupadas, va al tercer secarropas. Cuando termina, ya la primera estación de planchado ya está desocupada, va a la primera. ¿Sí? Viene la cuarta, este ya se desocupó. Entonces entra directamente la cuarta acá. Va a parar al cuarto la secarropas y va a parar al segundo estación de planchado. ¿Qué es lo que se ve un poco acá? Que fíjense que ya se va armando una especie de escalerita. Y que si yo tuviera una quinta tarea, una quinta bolsa de ropa, va a ir acá de vuelta y va a ir acá. Y va a empezar a funcionar. A medida que uno pone tarea y pone tarea, se va a empezar a pintar todo cuadritos de color. Excepto siempre estos de acá. ¿Se acuerdan cómo lo llamábamos el espacio? Llenado. El tiempo de llenado del pipe. Pero a partir de ahí, con infinitas tareas, van a estar todos los cuadritos restantes pintados. Ya no va a haber ningún hueco. Sí. ¿Por qué la tarea de naranja Sí. empieza en L2, en la barropa 2, pero el cuadrito después y no abajo porque está libre la barropa 2? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Escucharon toda la pregunta de Antonio? Es, ¿por qué esta empieza acá y no empieza acá? Si a la larga, inicialmente tengo los tres lavarropas, ¿por qué no los hago empezar los tres juntos? Hay dos posibles respuestas. ¿Alguno se le ocurre alguna? Porque no llegan a traer. Bien, voy a Matías. Matías dice, porque no llegó la tarea. Lo cual eso no necesariamente es verdad. La respuesta es correcta. Bien, Matías. Pero no necesariamente es verdad. Pero nos lleva a pensar que puede haber un, llamémosle, flujo de en qué momento llegan las tareas. Vos podés arrancar el día y tener 20 bolsas para lavar, o puede que te vayan llegando durante el transcurso del día. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo es mejor para el funcionamiento del pipeline? Conviene que, ya sea de entrada o no, los vayas haciendo escalonado, vayas haciendo una especie de tasa de llegada de tareas. ¿Por qué? Porque a la larga vos vas a ir terminando en cierta secuencia. Y eso es productividad. O sea, van a salir acá, acá termina este en 90, acá termina este en 100. Acá termina este en 110, este en 120. O sea, acá está saliendo una cada 10 minutos. Entonces vos sabés que, en el mejor de los casos, vos podés terminar una cada 10 minutos. Entonces, idealmente, ¿qué es lo que te puede pasar? Que te llegue una cada 10 minutos. ¿Se entiende? Y por otro lado, ¿cuál es la otra posible respuesta? Bueno, podés mover este acá. Y no, en principio no va a pasar nada. Van a terminar dos juntas acá, la vas a mover este acá también. Van a terminar dos juntas acá, la vas a mover este acá también. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Se la pongo con la botella ahí? No necesariamente un cuello de botella, pero en algún momento vas a empezar a tener huecos, agujeros, todo. Entonces, al decir, bueno, ¿por qué? Porque vos vas a tener que sí o sí, acá cuando si terminan las dos, empezar las dos, vas a tener que, esta termina acá, esta cuando llegue la tercera sí o sí va a tener que entrar. Entonces vas a tener un hueco acá. ¿Me entendés? Entonces a la larga, vos vas a estar terminando, en vez de una tarea cada 10 minutos, vas a estar terminando dos cada 20. Pero en el intermedio no pasa nada. Entonces en promedio te da lo mismo. Pero al acomodarlas así y tener una tasa de entrada igual a tu tasa de salida, te genera que todo fluya en la cadena de producción y vaya por un tubo. Literalmente la definición de pipeline. ¿Estamos? Entonces, por esas son los dos motivos en los cuales se busca que la tasa de ingreso de tareas sea lo más parecida posible a la tasa de salida. Si vos tuvieras, te llegan más tareas que una cada 10 minutos, eventualmente se te va a empezar a acumular antes. O sea, al tener bolsas, o sea, vos podés lavar una bolsa de ropa cada 10 minutos. Si te llegan más bolsas, más que bolsas de ropa, y las tenés que acumular, no tenés que hacer, vas a tener que tener un canasto antes que sea un buffer. Y lo que dice cada 10 minutos, o sea, esos 10 minutos lo determina de cuándo empieza a andar, o sea, no son 20. No, fíjate que no. Esa es otra buena pregunta.
yo digo 10 minutos, ¿entienden todos por qué termina una tarea cada 10 minutos? Fíjate que la primera, que es la verde, termina acá, en 9. Ah, La segunda termina en 10. claro, claro. La tercera termina en 11. La cuarta termina en 12. Si hubiera una quinta, ¿dónde va a terminar? Va a terminar acá, en 13. Entonces estás terminando una cada 10 minutos. Por cómo las acomodaste. Y de hecho esa era la pregunta después, ¿cuánta es la productividad? Es una cada 10 minutos. ¿Y entiendes? ¿Y saben por qué cada 10 minutos? Que el mínimo común denominador de la tiempo de la tarea. En realidad, no. Pero, te en el palo y lo vamos a dar por buena, digamos. Ese, no es el mínimo, es el otro. El divisor común mayor. Yo tenía que demorar 30, 40 y 20, tengo que buscar el divisor más grande. ¿Y la pueden achicar a la productividad de 10 minutos? ¿Se puede hacer una productividad más alta? Si ponemos más máquinas paralelas. Claro. O sea, eventualmente dices, uy, me llegan, la lavandería está funcionando bárbaro. Me están llegando un montón de tareas y necesito duplicar la productividad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, 6 lavarropa, 8 secarropa y 4 estaciones de planchado. ¿Y a cuánto lo van a llevar? Si duplico todo esto, van a sacar 5 minutos. Van a poder achicar esto de manera que sea más chiquitito y empiecen a meter tareas cada 5 minutos. Y van a terminar saliendo cada 5 minutos. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la solución a esta extrema, la productividad máxima, por supuesto, se puede seguir aumentando, pero aumentando ya, fíjense, acá han comprado ciertas cosas, pero ya para modificar de acá la productividad y aumentarla más, hay que empezar a poner mucho más alto. O sea, multiplicar más, porque pasa esto al doble. Poner otra sucursal, por decirlo así. La productividad máxima, limitada por el MCD, que es el máximo común divisor de las duraciones de las tareas, de los componentes, de las etapas. Esto me aumenta significativamente el costo, porque hemos pasado de un lavarropa, un secarropa, una plancha, a 3 lavarropas, 4 secarropas, 2 planchas. ¿Vale la pena o no? Capaz que el negocio lo justifique, esté yendo bien, entre mucha ropa, esté ganando plata, entonces puedo comprar y puedo invertir. Ahora, cuando llevamos la lavandería y vamos a microprocesadores, la solución de poner cosas en pipeline y en paralelo, a su vez, se conoce como una solución super escalada. Es el nombre que le pusieron hace 30 y pico de años a esta técnica, porque se usan las dos. Se usa pipeline y el pipeline además se pone cosas en paralelo. ¿Para qué? Para evitar los cuellos de botella. Se hace más eficiente y además en paralelo para que vaya todo más rápido y bueno, para mejorar mucho más la pérdida. Tema 9, vamos a ver un montón. Para todavía. ¿Alguna pregunta? Nos quedan ver, bueno, un problema más, que es, ¿qué pasa cuando todas las tareas, pues no todas, pero qué pasa cuando las tareas en general no son todas iguales? ¿Sí? En el caso de la lavandería, bueno, podemos tener, en la diapositiva, supongan que tenemos 3 tipos de tareas. Tareas tipo 1, tareas tipo 2 y tareas tipo 3. ¿Qué sería en la lavandería? Creo que ya me expliqué un poco. Puede haber ropa que sea muy sucia. Ropa que necesite un ciclo de lavado doble. O ropa delicada, que dice, no, esta no la seques. ¿Entienden? Ustedes, no sé si lavan la ropa, algunos lavan la ropa, pero son cosas muy comunes. O esto es la ropa de cama,
tiene otra cosa, no se plancha o una cosa diferente. ¿No? Entonces ya empieza, ¿qué es lo que pasa con eso? Tenemos, por ejemplo, tarea 1 que usan todas las etapas, pero tarea 2 que se saltean algunas. Puede ser que haya salteos o puede ser que haya que usen 2 veces alguna etapa. La pregunta es, ¿cómo hacemos el Python? ¿Cómo cambia esto en el Python? Porque fíjense, recuerden el dibujito que hacíamos recién, en el cual iban todas, iban pasando de la etapa 1 a la etapa 2, a la etapa 3, etc. Entonces ahora tenemos una tarea tipo 1 y después en un minuto llega una tipo 2. Entonces cuando la tipo 2 termine la etapa 1, va a pasar a la etapa 3. Y es muy probable que lo que sea la etapa 3 ya haya otra instrucción ahí o haya otra que quiera pasar a la etapa 3. ¿Entienden? Porque normalmente una que está en la etapa 2 pasa a la 3. Entonces, si había una tarea 2 en la etapa 1 y una tarea 1 en la etapa 2, y terminan las dos juntas su etapa, las dos van a querer ser la 3. ¿Entienden? ¿Ven el problema? ¿Y qué pasa? ¿Cuál la usa? Y no se puede simular que está realizando la tarea de tipo 2, pero no la hace para evitar colisiones. Sí, podría ser. Pero ya vamos a llegar a la pregunta, Matías. La pregunta es, ¿cuál de las dos, inicialmente, cuál de las dos elijo? ¿Cuál de las dos hago? Si hago, elija la que elija, ¿qué es lo que va a pasar con la otra? Va a tener que esperar. Y eso es una espera, eso es un buffer, eso es un hueco en el Python. ¿Y qué es lo que queremos? No tener huecos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y bueno, uno dice, bueno, hago un camino por acá, tengo otros caminos alternativos. Y a la larga, si ustedes empiezan a trazar los dibujitos que quieran, las líneas que quieran, los caminos que quieran, ya está probado y está estudiado por ejemplo, que hacen esto, que como no saben estrictamente en qué orden van a llegar, o sea, no es que puedan decir, bueno, yo voy a hacer 3 tareas tipo 1 y después voy a hacer una tarea tipo 2. Y bueno, capaz que tienen el tipo 2 o capaz que no les llega. Entonces no pueden prever estrictamente en qué orden van a llegar las tareas para ir acomodándolo bien. Como no pueden prever el orden, la verdad es que hagan lo que hagan, van a tener problemas. ¿No? Entonces siempre hay choques. Y esos choques recibieron el nombre de, se conoce técnicamente como riesgos estructurales. Porque es una cuestión de la estructura de la cadena de producción que hace que eventualmente vayan a parar dos en un lugar y haya un conflicto, y haya un choque. ¿Está claro? Pero ¿qué es lo que queremos hacer? No tener riesgos estructurales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para solucionar este tipo de cosas? Hacer lo que dijo Matías, muy acertadamente. ¿No? Conviene hacer que a la larga todas las tareas pasen por todas las etapas. Y usted dice, no, que para un momento, la ropa delicada no la puedo poner en el secarropa. No la voy a poner en el secarropa, pero la voy a poner en una canastita a la par del secarropa y voy a hacer que espere los 40 minutos. Y usted dice, pero ¿por qué? La respuesta es para no tener riesgo estructural. Entonces la pongo al costadito, espera, pierde tiempo, pero mantiene productividad. ¿Se entiende? Y este es un ejemplo en el cual la latencia de una tarea se va a ver empeorada. ¿Por qué? Porque yo lo podría hacer más rápido, pero no me conviene hacerlo más rápido a esa tarea en puntual para me conviene hacerla más lenta para ganar la productividad del conjunto. ¿Se entiende? Este ejemplo que uno dice, bueno, ¿qué me importa la ropa delicada, la toalla? Esto es típico de instrucciones tipo aritmética, instrucciones de carga de datos, instrucciones de salto. Entonces son cosas típicas que pasan en el procesador. Y a la larga la solución, ¿cuál es? La que dijimos acá. No importa lo que hagamos, no importa cómo sea el pipeline, pero tenemos que hacer que todas las tareas pasen por todas las etapas.
Y de esa manera eliminamos o minimizamos los riesgos estructurales. ¿Preguntas? Ahora vamos a dar una especie de vuelta de página. ¿Por qué? Porque seguimos hablando en pipeline, pero voy a dejar de hablar de la lavandería, de los autos y de otro tipo de ejemplos de la vida real, para tratar de volcar todo esto en lo que son circuitos, porque a la larga ustedes van a ser ingenieros en computación con una fuerte base en circuitos eléctricos, electrónicos. Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? ¿Cómo se hace un pipeline en un circuito? Ustedes en general tienen un circuito combinacional, ¿no? Que hace alguna tarea, no importa. Y que para hacer esa tarea llama un cierto tiempo, un cierto retardo, que lo vamos a llamar T, ¿no? Ahora, todo circuito combinacional en general para mantener el estado, o sea, para poder trabajar, necesita tener una entrada que esté estable. Entonces, para mantener una entrada estable, se pone un registro antes. Y de esa manera yo sé que el circuito combinacional tiene todas sus entradas en ese registro, entonces durante todo el tiempo van a estar las entradas constantes. Y por las dudas, para guardar la salida, pongo otro registro que me mantenga la salida. Y estos registros tienen un clock. ¿Está claro? ¿Sabían más o menos la estructura básica del circuito combinacional común? Con reloj, por supuesto. ¿Cuál es la idea de esto? Si esto demora T, esto tiene un retardo, también que tenemos C, entonces la duración del ciclo de este reloj es T más C, porque estos dos se escriben al mismo tiempo, entonces yo tengo que asegurarme que cuando se escribe acá, empiezan a activar las salidas, todo el retardo de propagación, todo este retardo de propagación, y después al final del ciclo se escribe acá, que es el mismo que se escribe acá, entonces ya empieza una nueva tarea. ¿Está claro con todo eso? Bien. La idea de hacer un pipeline, y esto vendría a ser lo que es una solución serie, es decir, imaginamos que de algún modo se puede partir esta lógica combinacional en dos partes. O sea, todo este retardo lo parto de algún modo en dos y tengo una mitad acá y otra mitad acá. Ahora, ¿cómo hago para partirlo? Siempre un bloque combinacional tiene que estar entre dos registros. Entonces, si parto en dos esto y me queda medio bloque combinacional acá, lo que tengo que poner es un registro intermedio. ¿Para qué es el registro intermedio? Para guardar las salidas de este bloque combinacional, que a su vez van a ser las entradas de este bloque combinacional. Siempre tengo que se parte poniendo un registro. ¿Está claro? Y ahora, la idea de esto es que si yo agrego este registro intermedio y logro dividir esto en mitades iguales, el retardo ahora es T más 2. ¿Y cuánto va a ser la frecuencia del clock? T sobre 2 también. En realidad va a ser T sobre 2 más C. Pero si el C es chiquito, o si el C es despreciable, eventualmente estoy duplicando la frecuencia del reloj. ¿Se entiende? Esto es el partir el secado en dos mitades. A veces se puede, a veces no. ¿Está claro? Pero se arma un pipeline poniendo registros intermedios que almacenen la salida de un estado y que a su vez sirvan de entrada para la etapa siguiente. Entonces acá tienen un circuito y acá van a tener el mismo circuito pero dividido en dos etapas. ¿Se entiende la idea? Vamos a ver si es verdad que entienden la idea. Tenemos un sumador de 4 bits compuesto por 4 sumadores de 1 bit conectados en cascada. ¿Has visto alguna vez un circuito así? Sí. ¿Se entiende la idea? 4 entradas, los 4 bits arriba, A0, A3 y B0, B3.
Cada uno me genera una salida, pero tengo un carry, y el carry se va propagando para generar directamente el carry out allá. ¿Alguna duda con respecto a este circuito? Es familiar para todos. Debería. A la altura del partido. Suponiendo que cada uno de estos sumadores tiene un retardo de un t. Cada sumador tiene un retardo de un t. ¿Cuánto? Supongamos que hay un instante t0, están todas las entradas estables. ¿Cuánto demora el sumador este en generar la salida de la suma de valores de 4 bits? ¿Un t? 4T, ¿2t? ¿4t? ¿Por qué 4t? porque se tiene que propagar el carry del primer sumador y hasta que le llega el último lo puede sumar, son 4T. ¿Qué opinan de lo que dijo Herbert? Rocío te apoya. Por lo menos una. Sí, porque la idea de esto es que esta entrada va a estar estable, pero esta entrada requiere la demora del sumador. O sea, para tener esta salida, digamos, requiere que pase un t. Entonces, esta entrada va a estar un t después que esta. Esta va a estar 2t después que esta va a estar 3t y esta salida va a necesitar 4t. Entonces, realmente, estas dos, digamos, requieren de 4t. Por más que este esté más rápido, la salida completa, los 4 bits de solución más el bit de carry out, van a estar listos y estables después de 4 ciclos, 4t. ¿Se entiende eso para todo? Y ahora la segunda pregunta es, supongamos que tenemos que hacer 1000 sumas. ¿Cuánto vamos a demorar? 4000t. ¿Por qué? Porque todas las entradas tienen que permanecer estables durante 4t para generar las salidas. Entonces, una vez que yo tengo mi primer grupo de entradas, o sea, mis dos números iniciales, espero 4t, genero la salida. Y recién le pongo mi segundo número de grupo de par de números de 4 bits y después de 4t voy a tener el segundo resultado. Así, para hacer 1000 sumas necesito 4000 ciclos. ¿Está claro para todos? ¿Cómo hacemos eso en Tableau? Y no podría, por ejemplo, los primeros dos sumadores, manda el resultado de los primeros dos sumadores a registro, el resultado de los segundos dos sumadores a un registro y agrega un sumador que sume esos dos registros. Casi, pero no. Pero a ver, él plantea la larga y dice, tengo el resultado de acá de estos dos y pongo una especie de registro acá intermedio. Es lo que plantea. Por un lado. Después tengo estos dos y dijo, bueno, ya pongo otro registro y después hago una suma de los otros dos, no hace falta hacer la suma de los otros dos, cómo funciona esto. Pero no está tan mal la idea. ¿Alguien tiene otra idea? La clave de esto es, si lo quiero hacer, quiero mejorar el rendimiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar de partirlo en mitades agregando un registro intermedio. Entonces, ¿dónde puedo agregar un registro intermedio? ¿Cómo? ¿Cómo está hacer el carry 2? Voy a comprar un registro. Acá en el medio. Sí, en serio. Bueno, ¿alguien tiene otra idea? Dibujan el pizarrón. Vamos a aprovechar. Dibujar. Por tratar de dibujar. Ya saben que me da cuenta rápido que dibujo no es bien. Pero tenemos. Como tengo el revés, igual. Tendría que poner un registro delante y atrás. Eso para mantener las entradas, pero después lo vamos a ver. El carry 0, A0, B0,
A1, B1, A2, B2, A3, B3. Y acá sale S0, S1, a ver qué hacemos con eso, S2, S3. Y acá tenemos C1, C2, acá el número C2, C3 y C out. No está tan feo. Entonces, la propuesta de Matías era decir, pongamos un registro en el medio. ¿Vamos? ¿Qué ganamos por el registro en el medio? ¿Cómo funciona esto? Pensemos un poquito. Yo voy a tener inicialmente todas las entradas. ¿No? Entonces, inicialmente voy a tener acá A0, B0, C0, me van a generar después un T, este valor y este valor. ¿Estamos de acuerdo? Ya voy a tener listas estas dos, están al mismo tiempo, y voy a tener esta, entonces después de 2T voy a generar esto y esto. Y lo guardo. ¿Pero qué guardo? El resultado. ¿C2? La respuesta es no, porque van a ver rápidamente que tiene que guardar. ¿Qué es lo que necesita este? Necesita C2, pero a su vez también necesita S1 y S0. A ver, por acá. ¿Por qué? Porque cuando este empieza a trabajar, ¿qué A2 y B3, A2, A2, B2, A3, B3 va a tomar? Si de alguna manera le pasé yo tenía A0, B0 y A1, B1, los que yo tenía se los tengo que pasar para acá. ¿Entiendes? ¿Para qué? Porque acá va a haber otros nuevos A0 y B0 y otros nuevos A1 y B1. Entonces, de alguna manera, tengo que pasar, por decirlo así, A0, B0, también para acá. Pero en realidad no, A0, B0 no, perdón. Me equivoqué. A0 y B0 no. Es A2 y B2 tienen que salir del registro. A3 y B3 tienen que salir del registro. Porque lo que estaba de acá, toma los datos del registro intermedio. Entonces, si yo tengo A2 y B2 acá, tienen que tomarlo del registro. Entonces, de algún modo acá tengo que tener A2, B2, C2, A3 y B3. Que tienen que ver, no van conectados al mismo sumador, van conectados al registro, para pasárselos a la próxima etapa. ¿Se entiende? Y lo mismo con el resultado. ¿Por qué tengo que pasar los resultados? Porque yo voy a estar generando S2 y S3. Pero ese S0 y S1, ¿de dónde lo saqué? No puede estar en el tiempo anterior. Los calculé antes, pero los voy a usar ahora. Entonces, de acá va a salir S0 y S1, que son los que pasé, los tengo que pasar. ¿Se entiende? Y de esa manera voy a tener todas mis entradas que necesito y todas las salidas que necesito. Pero es importante que acá usan algunas y acá usan otras. Pero las que no usan acá las tienen que pasar, porque se usan más adelante. ¿Me siguen? ¿Se entendió la idea? ¿Seguros? Sin embargo, hay un detalle. ¿Cuánto debe ser ahora? ¿Cuánto demora en hacer una suma? En este dibujo. La primera vez, ya vengo el cuarto test, pero la segunda, digamos, aumentar la productividad. Para. Repito la pregunta. Está bien lo que está diciendo, pero repito la pregunta. ¿Cuánto demora en hacer una suma allá? Una. ¿Cuánto test? 4 test. ¿Y 1000 sumas?
Porque fíjense que acá la idea es que después de 2t voy a pasar para acá. Entonces después de 4t tengo un resultado. Y el segundo resultado, 2t después. Entonces voy a tener el segundo resultado es 6t. Y el tercer resultado, 2t después, noche. Entonces, 1000, ¿cuánto van a demorar? 2004. Ay, Ya, 2002. a ver, 2004, 2002, ¿cuánto decimos de ahí? Los libros son 2000 temas, constantes sería el primero. 2000 más la, o sea, 2000 más la constante, que son los 2004 que decís vos. ¿Y por qué decís vos 2002? Porque va a ser 1 en 4 y después 999, no. Lo que plantea, voy a volver a poner el pizarrón, plantea Ariel correctamente es la primera va a demorar 4 y después va a haber 999 que van a demorar 2 y por ende el resultado va a ser 2002. La que viene Ariel casi y bien también David que tenía la idea pero no los números bien. Ahora en vez de escribir esto así yo es una pequeña digamos propiedad algebraica. Voy a poner 1, esta va a demorar 2t más 2t más 999 por 2t. ¿Y a qué voy? Aplico el distributivo y digo esto es 1 por 2t más 1000 por 2t. O sea, paso 1 de esto para acá. ¿Y por qué hago esto? Va a sacar la constante cero. No. Porque si recuerdan la clase pasada, esto pasa a ser m menos 1 más n por t. Que es el tiempo de llenado, una etapa, porque no tengo más, y de ahí en cada ciclo termino la tarea. Que es la ecuación que yo sí les mostré. Que es lo mismo, pero de esta manera ahora la ven más real, me parece. ¿Se entiende? ¿Se entendió todo eso? Ya. O sea, si volvamos a esto que tenía 4000 y acá hemos mejorado, hemos pasado de 4000T a 2002T. Duplicado casi la productividad. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Cómo? Poniendo registro entre los otros dos que faltan. Exactamente. Y a la larga nos va a llegar una cosa así. Acá está puesto vertical, por una cuestión de que queda mejor el dibujo, pero la idea es la misma. Fíjense que tenemos todas las entradas en el primero, y de acá es, ¿este qué usa? Usa solamente A0, B0 y C0. Entonces, ¿qué genera? S1, C1 y todas las demás que no usa van al registro. ¿Se entiende? Acá tenemos, fíjense, acá, ¿qué usa este? Toma las entradas. ¿De dónde toma las entradas? Del registro. No toma las originales, porque si no va a estar tomando de otro número. ¿Se entiende? Entonces las toma del registro. ¿Dónde produce los resultados? Los guarda en su registro. Y estas dos que no se usaban, ¿qué hacemos? Las propagamos. Van al registro. Y se van propagando hasta que se usen. Y lo mismo a las salidas. ¿Ve? Acá yo genero la salida acá, pero no la puedo, no me sirve de nada solita, entonces la propago, y cuando llega acá, ya acá tengo todas las salidas correctas. Entonces, una suma sigue demorando 4t. Pero ahora yo en cada ciclo puedo empezar una suma distinta. ¿Se entiende? En este caso, fíjense, agrego registros
intermedios para separar las etapas. Esto es muy importante, por eso lo voy a volver a repetir. En cada etapa los datos siempre se toman de un registro y siempre terminan en otro registro. Excepto eventualmente el final, que ya va a parar a donde vaya a parar. ¿Estamos? Y se haga con el resultado. Vamos a suponer por ahora que los registros tienen un retardo despreciable. Entonces una suma demora 4t. ¿Y cuánto van a demorar las mil sumas? A ver si han entendido rápido la ecuación de allá. Y 2. 1002, dice Matías. ¿Cuánto es el tiempo de llenado de este pipeline? ¿Cuántas etapas tiene este pipeline? 4. ¿Cuánto va a ser el tiempo de llenado? 3. 3. Es siempre hasta que la primera tarea llegue a la última etapa. O sea, 3 etapas. Y a partir de ahí, cada tarea demora un t. Entonces voy a tener 3 y de ahí 1000. ¿Cómo? 2. 1003. 3 primero y de ahí 1000. M menos 1 más n. Van a tener que repasar un poco la ecuación, pero créanme que es así. Es 1003. 1, 2 y 3 hasta que llegue acá. La primera 4 y de ahí si tienen las otras 999 van a demorar 1. Eso es 4 más 999. 1003. ¿Está claro para todos? Bueno, la productividad, una cada t. Y lo interesante es que, bueno, yo acá estoy despreciando el retardo este, pero capaz que no siempre es despreciable. Entonces en realidad pasa, uy, lo que antes era un retardo de un t, ahora pasa a ser 1,1, 1,2. ¿Entiendes? Entonces, o van a seguir siendo 1, pero el t más largo. Entonces va a tener, antes yo tenía un t, si t demoraba, supongamos, 1 nanosegundo. Y ahora sigue teniendo un t, pero el t va a demorar 1,2 nanosegundos. ¿Cierto? Entonces puede haber demoras por la introducción de estos datos que tienen retardo, porque yo supuse despreciable. ¿Preguntas? Sigamos, son 2 diapositivas más y ya hacemos un break. Porque a modo de recapitulación, resumen, ¿qué vamos viendo hasta acá? Paralelismo y pipelining, ambas son útiles cuando tengo muchas tareas. El paralelismo, la idea es, bueno, multiplicar, duplicar o aumentar recursos y trabaja sobre tareas independientes. La tasa de salida ideal es la tasa serie multiplicado por cuánto yo aumente, digamos. Por supuesto, si el perfil de tarea es el adecuado. En pipelining, en general, no agrego recursos, los reutilizo, pero se utiliza con tareas que son secuencialmente dependientes. La tasa de salida es igual, porque apuntan a lo mismo. Pero esto es, por supuesto, si las etapas estarían equilibradas, trabajando estable. Siempre este era con el adecuado perfil de tarea, este bajo ciertas condiciones, los dos. ¿Ya? Las dos mejoran productividad, los dos tienen la misma tasa de salida, o sea, el mismo aumento de productividad, los dos tienen restricciones. La pregunta es, ¿yo puedo hacer que M sea tan grande como quiera? O sea, a la larga, en esta hemos dicho que cuantas más etapas, mayor aceleración puedo tener. Acá, cuantos más trabajadores, mayor productividad puedo tener. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué en vez de hacer 4 etapas, no hacemos 8 o 26? Por el costo. Solamente por el costo. Es buena la observación, por supuesto que es más caro, ¿no? Pero solamente por costo. La realidad es que no es solamente por costo. Hay unas cuestiones que tienen que ver con lo que se conoce como coordinación y validez. Y en general tiene que ver con la tarea que ustedes están haciendo.
Porque a veces dividir demasiado las tareas altera el modelo. En el punto de, ustedes están construyendo una casa. Entonces, dicen, bueno, yo voy a ir poniendo, voy a hacer que uno haga una pared y mientras cuando te termina de hacer una pared, el otro va haciendo tal cosa. Y lo ponen secuencialmente y así funciona bárbaro. Después dicen, no, voy a agregar más obreros. Entonces ahora este va a ir poniendo una fila de ladrillo y otro va a poner la otra fila de ladrillo. Bueno. Y después van a decir, bueno, pero ahora voy a poner más obreros. Entonces ahora ya cada uno viene y pone un ladrillo y solamente eso es toda su tarea. Bueno, ya es raro. Pero eventualmente después dicen, quiero poner más obreros. ¿Vas a poner medio ladrillo? O sea, para cortar el ladrillo antes, para que se entienda dónde voy, ya pasa a ser, ya no vale la pena. Ya es ridículo. ¿Vamos? Puedo, en el momento dado tienen que hacer una cosa, pueden ajustar, darle menos de una vuelta de tuerca, o vale la pena dar menos de una vuelta de tuerca. Entonces ya pasa a ser una cuestión de, hasta cierto punto conviene, y después de cierto punto no solamente por costo, pero ya pierde sentido lo que estamos haciendo. ¿Vamos? Y a su vez pasa que cuando empezamos a dividir, que hacemos cada vez más chiquito, los buffers y los retardos quedan despreciables, pero entonces, che, esto ya no es despreciable. Entonces ya empieza, divido por un lado y aumento por el otro. Entonces ya empiezan a equilibrar. Otra parte, eso es lo que es validez. Lo que es coordinación es que usualmente siempre hay barreras de sincronización. Siempre, en casi todas las tareas es, che, tengo que hacer esto y después puedo hacer esto otro. Bueno, pero capaz que podés ir ganando tiempo. A veces se puede ir ganando tiempo y a veces no. En la sincronización, esto, ¿se acuerdan? Perfil de la tarea. Tiene que estar expresado. El caso típico acá es, de vuelta con la construcción, no puedo poner el techo de una casa si no termino las paredes antes. Si alguno de ustedes ha hecho alguna cocina o hace algún tipo de receta de cocina, sí, dice, sí. Cuando alguien está cocinando, en general aplica cierto nivel de paralelismo, porque se puede ir haciendo una salsa mientras voy haciendo los fideos. Por ejemplo, fácil. Entonces puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero no pueden hacer, si tienen algo en el horno, y bueno, tienen que esperar a terminar el horno y no pueden hacer otras cosas, pero lo que está en el horno tienen que esperar. Entonces hay cosas que pueden esperar, cosas que no. Entonces hay que ver estas cuestiones de sincronización. No siempre van a poder dividir, no siempre van a poder aumentar. Y eso también tiene que ver con andar. Hay que ver dónde me conviene mejorar, dónde me conviene hacer en paralelo, dónde me conviene aplicar pipeline. Y bueno, una frase que también es una frase en inglés, digamos, pero que sirve para ilustrar, tiene que ver con cuestiones de productividad, con cuestiones de promedios. ¿Sabes? 9 mujeres no pueden tener un bebé en un mes. ¿Por qué? Se supone que un embarazo normal de una mujer demora 9 meses. ¿Claro? Entonces la productividad es un bebé cada 9 meses. ¿Vamos? Entonces quiero aumentar la productividad. Bueno, yo consigo 9 mujeres embarazadas al mismo tiempo. ¿No? ¿Qué es lo que puedo garantizar yo? Que en 9 meses voy a tener, si yo quiero estar todo bien, 9 bebés. ¿Sí? Entonces, si tengo 9 bebés en 9 meses, ¿qué es lo que me da el promedio como ingeniero? Ah, estás teniendo uno por mes. Entonces, contratando o consiguiendo 9 mujeres, voy a tener un bebé por mes. No, no va a tener un bebé por mes. En 9 meses tendrás 9 bebés, ¿se entiende? Pero no uno por mes. Eso es cuestión de, depende de la tarea, depende de lo que estén haciendo. Entonces, hay veces que se puede agregar, veces que se puede comprar un secarropa y veces que hay que buscar otro vuelto. ¿Está claro? Y ahora sí, hacemos un break para mostrarles qué podemos hacer con esta variable de optimización. ¿Con qué seguimos?
lo que se dio con que teníamos acá, yo les había contado que no podemos poner una gran cantidad de trabajadores, ya sea en paralelo o en pipeline, una gran cantidad de etapas, porque hay problemas de coordinación, problemas de validez. En general, los problemas de validez dependen estrictamente de la tarea que se va a realizar. Los problemas de coordinación también, pero por suerte tenemos o hay una herramienta que nos ayuda con las cuestiones de sincronización, además del perfil de la tarea. Y esa herramienta se conoce como diagrama de precedencia. La larga es un grafo que nos marca dependencias. Los grafos ustedes más o menos con la estructura lo conocen, las dependencias no. Ya les voy contando qué se trata. El diagrama de precedencia, como decía ahí, se usa para determinar dependencias entre tareas, cuando una tarea depende de otra. Es un complemento del perfil de la tarea. A veces conviene usar una, a veces conviene usar la otra, a veces conviene usar ambas. Depende la tarea que se vaya a realizar. Y ya particularizando un poco más lo que es teoría de dependencias y demás, hay tres tipos de dependencias. Nosotros vamos a trabajar con tres tipos de dependencias. Las que se conocen como dependencias verdaderas, las true dependencies, donde hay un verdadero pase de información entre la tarea. O sea, es cuando uno agarra una caja y le pasa la caja al siguiente, eso es una tarea, una dependencia verdadera. Sí o sí necesitan que la información o el producto fluya de un lado al otro. Normalmente trabajamos con información, circuito digital. ¿No? Pero en la dependencia es cuando realmente hay un pase de información entre dos tareas. Ahora, si estas son verdaderas, las otras dependencias, ¿qué son? Truchas, o algo así. Y es real, digamos. Son dependencias que no son verdaderas. Y una de ellas se llaman dependencias de salida. Y las otras se llaman antidependencias. Y la idea es que estas dos son, en conjunto, digamos, son dependencias, como digo recién, no verdaderas. Son dependencias de nombre. Son dependencias que al principio nadie las tiene en cuenta hasta que después alguien se le ocurre, no, sí, es verdad, existen. Existen, pero son las menos importantes, ¿no? Porque estas son las verdaderas. ¿Entienden? Pero, lamentablemente en computación nosotros tenemos, o sea, el que las descubrió y las categorizó, pero además estaba haciendo cuestión de computación. ¿Por qué? Porque empezaron a ocurrir problemas más adelante, que lo vamos a ver nosotros. Pero estas pueden generar problemas a pesar de que son dependencias truchas. Como por supuesto acá esto es teoría, esto es definición, esto es abstracto, ustedes dicen, dan un ejemplo porque si no entienden nada, tengo un ejemplo. Y para dar ejemplos, creo que la mejor manera de ver los ejemplos son con instrucciones. Ustedes ya a esta altura del partido conocen y manejan algunas instrucciones. Así, es fácil de ver el flujo de información de las instrucciones de la computadora. Después ustedes, si se me ocurre otro ejemplo, me avisan. Yo creo que esto viene funcionando con los años. Las dependencias verdaderas, las que son las de verdad son las más importantes, se las conoce como dependencias de tipo RAW, que es un acrónimo de Read After Write. ¿No? Es lectura después de una escritura. Y las dependencias estas ocurren cuando una instrucción, J, no importa qué cosa, usa o lee un dato que es escrito por una instrucción previa. Entonces, supongamos acá tenemos esa secuencia de instrucciones. Todos están familiarizados con un LDR X1, acá de memoria X2, un add X1, X1, X3. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta instrucción acá lee el valor X1. Y este valor X1 de este registro es escrito
por una instrucción previa. Entonces, se asume que lo que se lee acá tiene que ser lo que se escribe acá. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Entonces, como lo que se lee acá es lo que se escribe acá, hay una dependencia de tipo lectura después de una escritura entre esas dos instrucciones. ¿Se entiende? Fácil, ¿o no? Las dependencias de salida son dependencias de tipo write after write. O sea, de escritura después de una escritura. ¿Qué ocurre cuando una instrucción escribe un dato? Es escrito por una instrucción previa. Y acá tenemos el ejemplo de... Son las mismas secuencias de instrucciones, pero fíjense que acá estoy escribiendo X1 y acá estoy escribiendo X1 también. Entonces, ¿por qué hay una dependencia acá? Depende de poder dejarlo en ese lugar de la forma. No, Porque si no tenía el dato de antes, no va a seguir el mismo dato que escribo. no, porque es de casualidad que acá tenés el X1, esa es la dependencia anterior. Esa es esta. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, vos fijate que acá yo podría haber puesto cualquier otra cosa. Este puede ser X4, X5, X5, Por eso, X3. o sea, no podría, o sea, no. O sea, este no importa ahora, este hace de cuenta que no es X1. Lo puedo cambiar un para adelante bien. Ponele X10. ¿Entendés? La dependencia está acá. Que este escribe y este escribe. Entonces dice, bueno, yo acá estoy escribiendo un valor y yo lo estoy pisando con otro valor. Estoy sobreescribiendo con otro valor. ¿Por qué eso es una dependencia? Ah, bueno, porque ya al valor que traje en LDR y ya no, o sea, está afectado porque después escribí, digamos, ¿Por qué está afectado? y porque lo sobreescribí con el alto. Y bueno, por eso, lo estás perdiendo. Claro, y esa es la dependencia. No, como casi que no. Dejo la pregunta pendiente. Dejo la pregunta pendiente de por qué esto es una dependencia. Les cuento la tercera, y me explico después las dos son exactas. Las terceras son antidependencias, son dependencias de tipo write. Write after read. Una escritura después de una lectura. Es cuando una instrucción escribe un dato que es leído por una instrucción previa. Tenemos, ahora le damos vuelta a esta. Esta lee X3 y esta escribe X3. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, la cara de Hero lo dice todo, ¿no? O sea, ¿por qué una dependencia ahí? No me afecta este valor sin modificar, pero está después que esto. Entonces, ¿por qué una dependencia ahí? La respuesta a por qué esto es una dependencia es la misma de por qué esto es una dependencia. Por eso yo les doy el ejemplo de los dos. Y es la misma respuesta de por qué estas son dependencias de nombre y no son verdaderas, como la de arriba. ¿Saben cuál es la clave de estos dos casos? El orden. Implícitamente ustedes en sus cabezas están totalmente acostumbrados a que cuando yo les doy esto así, esta se hace primero y esta se hace después. Y si esta se hace primero y esta se hace después, es obvio que el valor que queda en X1 es este, de abajo. Y este se pisa y se cree y se pierde. Está clarísimo, ¿no? Lo mismo acá, o sea, yo escribo, acá le hago X3, acá lo escribo, y listo, queda con este valor, no pasa nada. Es totalmente normal. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que ustedes tienen implícitamente es la secuencialidad entre las dos. Y en este tema estamos viendo paralelismo y pipeline. Y es, ¿yo puedo ejecutar estas dos al mismo tiempo? ¿Puedo ejecutar estas dos al mismo tiempo? ¿O qué pasa si de alguna manera, por cualquier motivo, hago esta antes que esta? ¿Se podría hacer? No. Quizás sí. Depende de si hay una dependencia.
Entonces ahí es cuando la gente normalmente veía estas dependencias, que son fáciles de ver, son importantes, son verdaderas. Pero cuando tenemos que empezar a hacer en paralelo, ¿estas se pueden hacer en paralelo? Acá no, claramente. ¿Por qué? Porque hay un pasaje de información. O sea, sí o sí tengo que terminar esta para después hacer. Pero acá, ¿se pueden hacer en paralelo? Y ustedes inicialmente podrían decir, sí, porque no le está pasando nada a esta. ¿Se entiende? Pues no hay pasaje de información. Pero la realidad es, ¿se pueden hacer en paralelo? Y voy a decir, no, porque yo tengo que asegurar que después de la ejecución de estas dos, el valor que quede sea este, no este. Entonces sí hay una dependencia. ¿La ven? De que se ejecuten. Como se ejecuten, sí o sí, el valor que tiene que quedar en X1 tiene que ser la suma de estos dos. No el valor anterior. ¿Está claro? Y acá lo mismo. Acá yo las puedo ejecutar en paralelo y las puedo ejecutar en paralelo teniendo en cuenta que el valor que yo escriba acá en X3 no influya en este valor que yo lea acá. Que yo esta lectura la tengo que hacer antes de esta escritura. Porque si yo escribo primero y leo después, no está leyendo el valor correcto. ¿Se entiende? Entonces por eso estas dependencias son las verdaderas, las comunes, paso de información. Estas dependencias son de nombre, no son verdaderas, pero solamente las tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer cosas raras, como ejecutar en paralelo, ejecutar en un orden diferente. ¿Vale? Y eso es lo que nos encanta hacer el arquitecto de computadora buscando eficiencia, buscando aumentar la productividad y disminuir, aumentar la pérdida. Nos encanta hacer cosas en paralelo y nos encanta hacer cosas fuera de orden. ¿Se entiende acá? ¿Se entienden los tres tipos de dependencia? La clave acá es implícito el orden. Lo puedo cambiar. Veamos en la media hora que queda. Me quedan dos cositas, pero veamos por lo menos una. Para que las dos. Un ejemplo de todo lo que estamos viendo. El programa, un pseudocódigo, todas las instrucciones que demoran T, siempre trabajamos sobre el registro. Lo más simple posible, porque la idea es ver otra cosa. Entonces, ¿yo qué tengo? Una instrucción ahí, mul BBC. ¿Qué es lo que hace esa instrucción? Toma, en general, los últimos operandos, B y C, y multiplica y guarda el resultado en B, en el primer operando. ¿Se entiende? Hasta ahí vamos bien. Y tenemos ahí una instrucción. Tenemos la segunda. Suma BBD. ¿Qué es lo que hace? Suma, agarra B y D, lo suma y guarda el resultado en B. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué dependencias hay? ¿Cómo hacen ustedes para analizar qué tipo de dependencia hay entre esas dos instrucciones? Y hay una dependencia verdadera porque en A usa B que la conseguida en el paso anterior. Bien. Entonces, una cosa que ustedes pueden hacer es, lo que plantea Jero, dicho de otra manera, es, ¿cuáles son los operandos que yo leo acá? Entonces, leo B y leo D. Lo primero que tengo que ver es, ¿alguna instrucción previa escribe B? Sí, la instrucción 1 escribe B. Entonces acá tengo una lectura después de una escritura. Eso es una read after write. Esa es la dependencia verdadera. Entonces seguro tienen entre 1 y 2 una dependencia read after write en el registro B. ¿Está claro por todos? ¿Hay alguna otra? Para evaluar las otras, o sea, ahí hemos visto, lo que se lee acá, si se escribe antes. Esas son las read after write. Evaluamos la segunda, lo que se escribe acá es un write, era write after write. Lo que se escribe acá, ¿se escribe antes?
Sí. Sí, también. Entonces fíjense que también tengo una dependencia de tipo right after right. Porque yo me tengo que asegurar que esta escritura se haga después que esta escritura. La escritura de 2 después que la escritura de 1. Y la tercera dependencia. ¿Hay alguna? Tengo que ver. Lo que escribo acá, B, ¿lo leo antes? Sí. Sí, también. Entonces yo me debería asegurar que esta escritura se haga después de que se haya leído esto. Entonces al final, entre 1 y 2 tengo las 3 dependencias. Pero a propósito, he marcado con rojo la verdadera. ¿Entiendes? ¿Vamos bien? Tengo otra instrucción. Add CCD. Suma, agarra C más D, lo suma y lo guarda en C. ¿Tiene dependencia con alguna? Tiene right after read. Vamos primero por las lecturas. Leo C. ¿Alguna anterior escribe C? No. Leo D. ¿Alguna anterior escribe D? No. Bien, entonces dependencia verdadera no tengo. Este escribe C. ¿Alguna anterior escribe C? No. Entonces dependencia de salida tampoco tengo. Escribo C. ¿Alguna anterior lee C? Sí. ¿Cuál? La 1. Entonces tengo una dependencia de tipo right after read entre la 3 y la 1 en el registro C. Está bien. ¿Van siguiendo cómo es la metodología para hacerlo? A ver, ¿tenemos ustedes acceso a esa? Bueno, eso tiene right after read en con D. Porque el D, bueno, se lo lee antes y después se lo sobreescribe. ¿Entre cuál y cuál? Con la 2 y la 3. Con la 2 y la 3. Tienen right after read. Ahí. Y no tiene nada más. Este simplemente lo que estaba en C lo pasa a A. ¿Qué es lo que hace? Lee C. ¿Alguno escribe C? La 3. La 3. Y esa es read after write. Esa es la verdadera. Entonces, marcamos ahí. Y así, paso a paso, lo van construyendo. ¿Sí? Tenemos acá, esta lee E. Acá tenemos, esta lee E y esta lee E. ¿Hay una dependencia? No, porque si son dos lecturas no hay dependencia. La dependencia ocurre con las escrituras. Esa es pregunta de quiz. Por ejemplo, ¿no? Las dependencias tipo RAR, read after read, no son dependencias, no existen. ¿No? Pero ya algunos van a meter la pata, a pesar de que le hago la advertencia y todo. Este lea, este escribe A. O sea, acá tienen una read after write entre 5 y 6 en el registro A. Ahí va. Después te lo otro primero, pero están ahí. ¿No? Fíjense, entre 4 y 6, porque este escribe D y este también escribe D. Y este también lee D. Y ahora otra pregunta. Este escribe D. Y este también lee D. ¿Y por qué no hay una flecha entre 3 y 6? Porque ya pasó por otro paso antes. Sí, bien. O sea, ¿qué es lo que dice Ariel? No hay, no hay flecha entre 3 y 6 porque fíjense la dependencia esta entre 3 y 4 era en D, justamente. Entonces, la dependencia esta entre 3 y 4 era en el registro D, de tipo 1. Y entre 4 y 6 también es en el registro D, también del mismo tipo. Entonces, como este camino es en el mismo registro, misma dependencia, no hace falta tirar de vuelta acá. Si no fuera la misma dependencia, ya ves. Si no fuera la misma dependencia, tendrías que tirar, sí. Sería redundante, o sea, estaría mal ponerlo. No estaría mal, pero te complicaría el gráfico y te complicaría la forma de solucionarlo después. Claro. Creo que hay una más.
que mueve, que no depende casi de nada, tiene, bueno, dependencia de salida ahí, que no afecta en nada. ¿Dudas en general? Fíjense que siempre lo importante es ver qué operandos voy a leer si se escriben antes. Si se escriben antes, hay una dependencia de tipo read after write, que son las verdaderas, que son las importantes. Y esas las marqué con rojo. Ahora, el tiempo serie, ¿cuánto demoraría en ejecutarse estas 7 instrucciones normalmente? Cada una demora un ciclo, 7 ciclos. ¿Está claro? Ahora, ¿qué me dice este diagrama de precedencia? Este diagrama de precedencia me dice, fíjate que entre 2 y 3 no hay ninguna dependencia. Entonces, a estas dos las podés ejecutar en simultáneo. O sea, si tuvieras alguna manera de hacer 2 instrucciones en simultáneo, a estas dos las podés ejecutar juntas. Lo mismo te pasa con 4 y 5. Entre 4 y 5 no hay nada. ¿Se ve? Entonces, si yo tuviera la posibilidad de ejecutar 2 instrucciones al mismo tiempo, esto se puede hacer en 5 steps. ¿Se ve? Y eso hemos ganado. Primero, ¿cuánto es el grado de paralelismo? 2. ¿Por qué? Porque acá gráficamente se ve que no se pueden hacer más de 2 cosas en simultáneo. Está bien que el gráfico está medio acomodado a propósito, pero la idea es acomodarlo a propósito y determinar cuánto es la mayor cantidad de cosas que se pueden hacer en simultáneo. Y ese es el grado de paralelismo. ¿Cuánto sería la aceleración? Sería 7 sobre 5. Exacto, 7 sobre 5. 1,4, 40%. ¿Cuánto es la eficiencia? Vamos por partes. La eficiencia. ¿Está claro que la aceleración es 1,4 para todos? Bien, ¿la eficiencia cómo se calculaba? Realizado sobre lo máximo posible. Trabajo realizado sobre el máximo posible. Vamos a obtener el denominador primero. ¿Cuánto es el máximo posible? Si yo tengo, ¿cuánto demoro? 5T. ¿Cuántas se supone que tengo unidades de ejecución acá? 7. Pero tengo, en paralelo tengo 2. O sea, estoy poniendo la posibilidad de ejecutar 2 instrucciones por ciclo. 4T sería el máximo posible. Entonces, si yo tengo 2 instrucciones por ciclo y demoro 5 ciclos, ¿cuántas 10. podría ejecutar con máximo? 10. 10. ¿Cuántas estoy haciendo? 7. 7. Entonces, ¿cuánto es la eficiencia? 70%. 7 sobre 10. ¿Se entiende de todos? ¿De dónde saco el 7 y de dónde saco el 10? 7 dividido 2 por 5. Quieren ver así. Fíjense que el 2 por 5 es lo mismo que hacemos con el perfil de tarea. Esto ustedes lo pueden poner como inicialmente hago una, después hago 2, después hago 2, después hago 1 y después hago 1. Y es una víbora así rara, ¿no? Al principio. Se entiende la referencia, pero no importa. ¿Se entiende el diagrama de precedencia? ¿Alguna pregunta? Esto me da pie para una diapositiva más que es. Fíjense que acá tenemos en este diagrama un montón de flechas, un montón de cosas, pero la mayoría que hemos marcado son dependencias war, acá unas wow. Y esas hemos dicho que son las dependencias truchas, las dependencias que no son reales. Esas se las conoce como dependencias de nombre. ¿Por qué? Porque justamente está dado por que el lugar donde se escribe es el mismo que se lee. Y uno dice, capaz que le puede cambiar el nombre a la variable y de esa manera romper la dependencia. ¿Sí? Esto, fíjense ante eso que normalmente puse 2 cosas
la posibilidad de ejecutar dos cosas en paralelo, pero no estoy ganando mucho, o sea, no estoy reduciendo la mitad del tiempo. Estoy bajando, pero no es a la mitad. ¿Por qué? Por las dependencias. Entonces les decía que, fíjense que cambiando un par de variables, por ejemplo, esta escribí en C, y digo ahora voy a escribir en Q, pero este Q es el Q que necesito acá, entonces le pongo Q. Y esta escribe en Y y esta escribe en Z. Pongo variables nuevas. Si ustedes no lo vamos a volver a hacer completo, pero si ustedes van paso a paso y lo hacen así, pueden llegar a esto. Y ojo, no es la única solución. Ya aviso, si ustedes lo quieren hacer, pueden encontrar distintas soluciones. Depende de cómo lo hagan. Esta es una posibilidad. Pero ¿qué obtienen rápidamente y visualmente? ¿Qué es lo que se ve primero? Hay muchas menos dependencias, muchas más flechas. Eso es lo primero que les tiene que llamar la atención. De todas las que eran de tipo what y wow, hemos cambiado el nombre. El algoritmo en teoría hace lo mismo. Hemos cambiado simplemente el nombre de algunas variables y esto elimina un montón de flechas. ¿Y qué me permitió eliminar un montón de flechas? Me permite, por ejemplo, que acá tengo algunas que están sueltas, que ya no tienen dependencia. ¿Ves? Y me permite otra cosa, reacomodar de otra manera. Entonces acá, por ejemplo, podría ejecutar hasta 3 instrucciones en simultáneo y aumento el grado de paralelismo. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que hice? ¿Qué cambié en el código? Los nombres de las variables. Dicho de otra manera, ¿qué cambié acá? Ustedes ya saben un poco más de arquitectura de computadora y de cómo funciona por dentro. Usé más registros. O sea, antes capaz que yo tenía poquitos registros. Pero si tengo más registros disponibles, pongo otros registros. En vez de reutilizarlos, uso otros. Y con más registros, elimino dependencias. Y usando más registros, puedo mejorar la performance. Porque cambié los nombres, eliminé dependencias. ¿Ven? ¿Por dónde va la cosa? Pero fíjense que hay un detalle que no cambió. ¿Ven cuál es? Las dependencias verdaderas. Las dependencias verdaderas están exactamente iguales. Y no se puede tocar nada. ¿No? ¿Por qué? Porque son dependencias verdaderas. Justamente el nombre lo dice. O sea, tengo que ejecutar la 3 y después la 5 va sí o sí después de la 3 y la 6 va sí o sí después de la 5. ¿Se entiende? Y eso no se puede modificar. Eso estaba antes, la 3, 5 y 6. Entonces, este camino no se puede modificar. Y ese camino sigue estando acá. Y ese camino termina siendo lo que se conoce como un camino crítico. Sí o sí hay que hacer esto. Entonces, ustedes hagan este dibujo, como hagan este dibujo, jamás van a poder demorar menos de 3T. Porque sí o sí hay que hacer 3, 5 y 6. ¿Se entiende? Hay que buscar qué más podemos hacer junto con 3 y qué más podemos hacer junto con 5. Pero 3, 5 y 6 es el orden mínimo. En este caso. ¿Está claro? Entonces, una cosa más del dibujo. Es notorio. Fíjense que en el primer T, en el primer ciclo, estamos ejecutando las instrucciones, la 1, la 3 y la 7. Eso normalmente les debería hacer mucho ruido. Porque significa tengo 7 instrucciones que normalmente en su cabeza las ejecutaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora yo estoy diciendo, voy a ejecutar primero la 1, la 3 y la 7. Ni siquiera la 1, la 2 y la 3. Es 1, 3 y 7. Después 2, 4 y 5. Y después 6. El ejecutar las 7 antes que todas estas rompe los esquemas. ¿No?
y es algo a lo cual no estaban nunca acostumbrados y de hecho les va a costar. Porque si ustedes, todos los lenguajes de programación son todos secuenciales. Entonces, el hecho de poder decir, hay una instrucción que a pesar de que yo la escribo después, se puede ejecutar antes, ¿en quién? Entonces, esto también es, tener esta pelotita acá es para pensar. Y de vuelta, podrían haber hecho esta 4, la podrían haber subido acá también. Por ejemplo. ¿Estamos? Y no hay ningún problema ejecutar 1, 3, 4, 7. Pero ¿qué pasaría? Necesitarían ejecutar 4 instrucciones en simultáneo. ¿Ganarían algo? Ahora vamos a ver. El tiempo serie 7, tiempo paralelo 3T. ¿Por qué? Por este camino crítico. Entonces, si ustedes acá tienen un gráfico que tiene un grado de paralelismo 3. Si yo muevo el 4 para acá, sí lo puedo ejecutar en paralelo con esto. Porque no tiene dependencia con nadie. ¿Lo ven? Pero implicaría aumentar un recurso más, un trabajador más, que a la larga no me va a generar una mejora de performance, porque igual voy a demorar 3T. Entonces estoy aumentando un trabajador, pero estoy manteniendo la productividad y disminuyendo mi eficiencia. ¿Entienden? Entonces eso ya es más costo y no conviene. ¿Preguntas? Fíjense, lo bueno de esto es que ejecuta y termina las cosas fuera de orden. Me quedan pocos minutitos nomás. ¿Cuánto es? Así terminamos el tema, ya cerramos con esto. Memoria RAM. Ustedes conocen poco de memoria RAM, pero la memoria RAM se usa muchísimo para el. ¿Por qué? La memoria RAM tiene lo que se conoce como tiempo de ciclo. ¿Saben lo que es el tiempo de ciclo? Es el tiempo entre el cual uno le puede pedir datos a la memoria RAM. Y tiene a su vez un tiempo de acceso, que es el tiempo en el que cuando uno le pide un dato, la memoria RAM devuelve ese dato. Son dos tiempos que están especificados en la hoja de datos de la memoria y que generalmente el tiempo de acceso es menor que el tiempo de ciclo. Y le hace una grafiquita como esta. Ustedes piden algún dato y después de cierto tiempo la memoria les devuelve el dato. Pero como tienen que hacer el refresco, actualización, demás, entonces no me jodas un dato, espera un poco y recién acá pedime otro dato. ¿Se entiende? Esto es un dibujo, no necesariamente son así las proporciones, pero con un dibujo muestra lo que quiero mostrar. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, normalmente, si yo le pido varios accesos a memoria, es pedirle un dato, la memoria me devuelve el dato, pero tengo que esperar para poder pedirle el segundo dato y recién acá me va a devolver el segundo dato. Y tengo que esperar. ¿Se entiende? Entonces, este es el tiempo de ciclo y este es tiempo de acceso. ¿Cómo se puede mejorar esto? La idea de mejorar esto es lo que se conoce como interleaving de memoria, que es dividir la memoria en varios pedacitos de memoria y aprovechar la diferencia entre tiempo de acceso y tiempo de ciclo. La idea es que mientras un banco tengamos que esperar el tiempo de ciclo, vayamos accediendo a otro banco. La cantidad óptima de bancos de memoria viene dada por la relación entre tiempo de ciclo y tiempo de acceso. Los bancos son conjuntos disjuntos, no es que te van a copiar la misma información, sino que van a tener un dato acá y otro dato en el otro banco. Por ejemplo, para el dibujito que tenía recién, ustedes van a tener una cosa así. 4 bancos de memoria en el cual, para pedir al primer banco, les va a devolver un dato. Cuando les devuelva, piden, pero al segundo banco. Les devuelve el dato. Piden de vuelta, pero al tercer banco. Está acá. Piden de vuelta al cuarto banco. Termina acá y cuando van a pedir de vuelta, el primero ya terminó. Entonces le vuelven a pedir el primero. ¿Y esto qué parece? Un Python. Pero no es Python. Porque lo que hicieron es, de vuelta, es una especie de dividir la memoria y reorganizarla de manera diferente. ¿Cómo se hace eso? En general, se usan los bits menos significativos de la dirección.
Entonces, si ustedes tienen dos bancos de memoria, mandan las direcciones pares para uno y las impares para el otro. ¿Entienden? Entonces, los bancos van a estar separados. Pero ¿qué pasa? Normalmente ustedes acceden a la dirección 1000, va a la par. Y después a la 1001, va a esta. Y después a la 1002, va a esta. Y después a la 1003, va a esta. ¿Siguen como la idea? Si son accesos secuenciales, van accediendo uno y uno y uno y uno alternadamente. Si tienen 4 bancos de memoria, ¿cómo hacen? Con los 2 bits menos significativos, entonces van los que son, digamos, utilizan el módulo 4, que terminan en 0, 0, van 1, 0, 1, el otro, 0, 1, 0 y 1, 1. Módulo 0, módulo 1, módulo 2, módulo 3. ¿Estamos? Esto, fíjense que aumenta el ancho de banda. ¿Por qué? Porque los tiempos de acceso, los tiempos de la latencia son los mismos. La latencia es la misma. Pero ¿qué pasa? Ahora yo, en lo que antes mandaba un dato, ahora puedo mandar 4. Entonces estoy mandando más datos en el mismo tiempo. Eso es productividad. ¿Está claro? Es como si fuera un pipeline de 4 etapas. Esto funciona ideal con accesos consecutivos a la memoria. ¿Y qué pasa si los accesos no son consecutivos? Porque no siempre van a tener acceso consecutivo a memoria. Si no son consecutivos, tienen que esperar. Y al mismo tiempo iban a esperar igual antes. O sea, con los consecutivos mejora, con los no consecutivos espera. Más que ahora. Se probó que poniendo 100 bancos con un factor, o sea, pseudo en interleaving, no es paralelo, con acceso al azar, igual mejora unas 12 veces. O sea, no vale la pena poner tanto. Y si los accesos fueran consecutivos, ¿cuánto creen que mejoraría? Podría llegar a mejorar hasta 100 veces. Entonces depende, por supuesto, de ahí si los accesos son consecutivos o no. ¿Se entendió lo del interleaving? Bueno, y ahora sí ya queda el resumen final, muy rápido. Métricas, productividad, latencia, aceleración y rendimiento. Herramientas, perfil de la tarea, diagrama de precedencia. Pipeline, idealmente una tarea cada T, los problemas son cuello de botella, diferentes tareas y que no tener infinitas tareas. Si mezclamos paralelismo y pipeline se llama superescalar. Y hemos visto el ejemplo del sumador y el ejemplo del interleaving de memoria. Listo el tema 2. Están listas para el próximo practice. Y para cerrar, ya saben todos que el miércoles no tenemos clase, no hay actividad feriada. El viernes rinden a la mañana. O sea, no nos vemos más ya. Nos vemos de vuelta el lunes que viene. Buen fin de semana. Descansen. De vacaciones. Nos vemos el lunes. Vacaciones.